quisiéramos repetir nuestras felicitaciones a dos amigas que cumplen años hoy. Doña Taina Gotró, médico, política y dirigente del PLD. Taina Gotró. También nuestra querida ex compañera de trabajo, Ana Greisis de la Cruz, periodista de cuerpo entero. Bien, señores, esta semana, doctor, hay algunos eventos como que han seguido girando durante toda la semana y parece que vamos a seguir hablando de ellos. Y es la encuesta de Gallup, el fallo del Tribunal Constitucional y la Junta con el arrastre y los 6 partidos que van a votar diferente que el resto de los en 26 provincias de una forma y en 6 de otra. Pero también hay 2 estrategias que vamos a esperar, porque a juicio mío están erradas y van a pagar un precio los que están cometiendo esas 2 estrategias. Digo cometer, digo llevar. La oposición solamente juega a la división del PLD. No tiene ninguna otra cosa que ofrecer. Y el grupo de Fernández solamente tiene su atención en que no haya reforma constitucional. ¿Le parece, doctor? Totalmente de acuerdo. Bien, entonces, total que ellos se creen eso, ¿verdad? o que eso es correcto. No, estoy de acuerdo con el enfoque que usted hace, de Bien, que eso aquí, es lo que está planteado aquí. Aquí nadie está proponiendo nada. Aquí lo único que tú no estás proponiendo es atajar al presidente Medina. Bien. Hay algunas cosas que uno en estos programas tiene tiempo tranquilo de decir. Primero quisiera saludar al maestro Jorge Solano, que acaba de hacer su entrada triunfal a la República Dominicana. Qué bueno. Después que se ha mudado a Nueva York. Nueva York. Mira, el Jorge Solano no anda con el piano al hombro, pero el otro día vimos unos reportajes de cuando él vivía activamente animando fiestas en todo el territorio nacional. Sí. Bien, al maestro Solano, bienvenido a casa. Y quiero felicitarlo a él y al Duel Sierra porque tienen un programa muy visto y escuchado en la ciudad de Nueva York. También quiero saludar una señora. Nosotros no hacemos saluditos, pero ella nos pidió una de esas personas que te dicen, te veo en Nueva York. Aracelis Estrella, la vimos en Caribe Tour. Ya yo veo, digo, ¿por dónde lo ve? Dice, no te preocupes, lo veo por todas partes y a todas horas. Lo quiere decir que lo ven. Sí, a través lo ven diferido a través de las grabaciones en Facebook y en YouTube también. Por cierto que hay un trabajo que vamos a ver si se lo ponemos a ustedes, y es todas las cosas que están haciendo que el mundo esté cambiando y todas las profesiones cómo cambian. Ya no es solamente lo que Carlos y yo mencionamos todos los días, sino alguien se tomó el trabajo de reunir todos los elementos que han cambiado y están cambiando y todavía falta alguna etapa de eso, que tenemos que ir adaptándonos y entender que eso está pasando. También queremos decir que a veces
se tiene la idea de que los presidentes de la República deben de tener algunas cualidades divinas. Y yo creo que no es así, ¿verdad? Los presidentes dicen que no son de Dios. Oye. Son seres humanos de carne, seres humanos de carne y hueso. Sí, pero No, el señor que a veces tienen que tomar algún tipo de decisiones que no se corresponden con los discursos de sus campañas, ¿verdad? Claro. Ahí tú lo ves en la campaña, son muy religiosos, muy paternalistas, mucho besito a los niños, pero el problema Algunos es hasta comen cosas que nunca comen habitualmente. que en la me calle. decía Eduardo Álvarez que en el reino de Dios, Dios es el rey, pero que el vicedios es el otro señor que él tuvo que mandarlo a otro sitio. Un vice conspirador a tiempo completo. Desde que comenzó. La primera rebelión de que se Sí, tuvo. sí, pero que eso no es información. nuevo, se le reveló y todo, tuvo que mandarlo a su sitio, pero el hombre sigue con poder. Y alguien me dice entonces que el vicedios en la tierra no es el diablo, sino que son los presidentes, que tienen muchísimo poder. Los presidentes tienen mucho poder. Y la grave tarea de conciliar intereses. Por eso es tanto la reelección, porque se sienten semidioses y al otro día de salir del poder, entonces se encuentran con que se sienten por dioseros, no saben lo que van a hacer, vuelven a ser seres humanos de carne y hueso. Y mientras más humilde es el origen de esos mandatarios, es peor su comportamiento de aceptar que tienen que volver, que fue una condición de, qué sé yo, Coyuntural. y de tanto gente, aquí en el caso de un presidente electo cada 4 años entre 8 millones de dominicanos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Igual que el problema de los recursos, no solamente de los presidentes, sino también de los políticos. Hay muchas discusiones en cuanto a eso y hay que hacer notar que el dinero de la política, es decir, que se obtuvo mediante métodos políticos, ese dinero no vuelve a la política. O sea, aquí no ha funcionado nunca alguien haya gobernado y haya dicho, antes de irnos recojan mucho dinero para cuando nosotros volvamos a tener como costear una campaña. Es el motivo que ellos ponen. El pretexto para conseguir todo ese dinero, pero ese dinero no vuelve para campaña. Inclusive al grupo, cuando tienen que tratarle el asunto, le tratan. Aquí hay casos específicos, pero yo no quiero mencionarlo porque los convocó desde la campaña. Miren, hay que hacer esto, para cuando uno vuelva tener los recursos, porque uno no sabe si va a tener que tomar medidas que los sectores que generalmente financian los presidentes van a estar de acuerdo con esas medidas. Entonces hasta la justifican, porque si van a desatar una lucha contra la droga, por ejemplo, tienen que descartar totalmente el narcotráfico. Si dicen, bueno, aquí el problema es que nosotros vamos a hacer una reforma fiscal horizontal en que todo el mundo va a pagar, y no es verdad que los pobres van a pagar, sino el que tiene. Entonces ya eso es algo que es motivo de que no les guste a los sectores de poder a pagar más. Entonces hay una serie de cosas, se apertrechan de dinero que no termina jamás en inversión política. Pero hay algo más serio que eso, y es el tema de, en política es más serio el tema de cómo
ocultar el dinero en este tiempo, con tantos problemas, porque antes se usaba Suiza, el mismo Estados Unidos guardó mucha fortuna de presidentes y expresidentes, pero ahora está el problema del lavado dentro de lo que está el dinero obtenido mal habido por la política. Y vienen las confiscaciones, entonces la caja de zapatos. Me estaba diciendo algo, que algunos países cambian mucho la moneda para evitar la acumulación de riqueza en efectivo de parte del narcotráfico y de los políticos. Porque si le cambian la denominación, entonces tienen que estar constantemente sacando la caja de zapatos del closet. Cambiar. Eso es el problema. También se acabó el asunto del cuñado que tiene otro apellido. Que era el testaferro, ya ese no, ese se queda con el dinero del muchacho. Ya, sí. Así es que todas esas cosas hay que irla viendo. El tema de las dos estrategias erradas y de los tres temas que nos ocupan. Bien, señores. A veces hay gente que son jueces, pero cuando van y hablan con algún amigo que tiene mucha incidencia en ellos, le cambian el chucho y hay algunas cosas que están pasando. Señores, el presidente se reunió con comunitarios de Barrio Nuevo en esa vaina perdida, ¿verdad? Bien, cómo no, se reunió con comunitarios de Barrio Nuevo, juntas de vecinos y comunitarios de ese sector para escuchar demandas y necesidades de decenas de sectores en la zona. Parte de las demandas fundamentales expuestas en esta visita sorpresa 249 de Danilo Medina en Santo Domingo Norte fueron las soluciones sanitarias de intervención en la cañada de Marañón, que les afecta la salud y otros aspectos de la vida cotidiana. El presidente reiteró su compromiso de ampliar el saneamiento de cañadas en la zona, incluyéndola en la solución que ejecutará la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo con el proyecto Marañón 1 y 2. El proyecto de saneamiento tendrá una inversión de 119 millones de pesos, tiene un alcance de 956 metros lineales que aporta soluciones a los barrios Marañón, El Edén, Primaveral, Colonia de los Doctores y ahora incluye la cañada de Barrio Nuevo. Igualmente se ampliará una línea del acueducto oriental para dar solución al problema del agua potable en este y otros barrios de Sabana Perdida. Desde allí, Medina volvió a visitar Los Platanitos, donde hizo un recorrido junto a los comunitarios para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en una anterior visita sorpresa al sector en febrero del 2016. En esa ocasión, durante su visita 129, el presidente Danilo Medina se comprometió a sanear la cañada, reparar las viviendas de la zona y construir una cancha deportiva. Recorrió cientos de metros a pie por callejuelas y callejones rodeado de decenas de comunitarios. El jefe de Estado constató el cumplimiento de lo acordado, señaló la presidencia de la República. El presidente Leonel Fernández prometió subir sueldos y las pensiones a policías, revisar los retiros. Tienen que hacerlo porque hubo un comunicado de unos mayores generales ahí que son guardianes de la Constitución. Obviamente dejando su retiro. Obviamente dejando su retiro. Como dice, bueno, tendrá que enfrentarse a los activos. Mire, doctor, ¿usted no oyó un cuento una vez de un general retirado con Parkinson que le tiró muchísimos tiros a una persona de ahí y no le pegó ni uno? Esto fue horrible. Imagínate. El tipo nada más hizo así cuando se revisó, dijo, milagro, no me pegó ni uno. Dijo en el evento que les prometió subirle los sueldos a las pensiones, Rafael Guillermo Guzmán y Fermín, jefe de la policía de Leonel, Camilo Antonio Nacir Tejada, Robinson Brea Garó, Paulino Reyes de León. Esas señores fueron jefes de la policía en los 12 años, tú allí. Sí. Luis Alberto Núñez Guzmán, ese es mi amigo, ese es la soga. Antonio Segundo Invertezón, José Aníbal San Giminián, Pedro de Jesús Candelier,
Yo no sabía que Candelier estaba ahí, ese era de Hipólito. Bernardo Santana Páez, el jefe. José Armando Polanco Gómez y Rolando Rosado Mateo, que fue el único que era del NCD, de la DNCD. Este evento de apoyo revistió carácter histórico, ya que nunca se había visto un acto patriótico de esa naturaleza. Aquí le ponen una bandera nacional a muchas cosas, ¿verdad? Claro, hay Bueno, que darle contenido. doctor, Eso parece un decamamiento masivo. Hipólito Mejía resalta el proceso democrático interno del PRM. Mira, el único candidato que tiene bien hecho su gabinete ya, más o menos ya tiene 2 o 3 miembros, es Luis Abinader, porque tiene a Macarrulla, que se lo llevó, tiene a Furcal, que va a ser el de educación, y tiene a Hipólito Mejía, que va a ser el de agricultura. Va bien, ¿verdad? Que tiene ya su speaker. Perdón, su speaker. Sí. A lo mejor también se lleva a Guido para consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en premio a su trabajo excelente de socavamiento del PRD, ¿verdad? Claro. El Comité Político del PLD se reunirá este lunes. Se reunirá como estaba previsto, según fue confirmado por el secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez. Será el lunes cuando se reúna nuevamente el Comité Político a partir de las 7 de la noche en la oficina presidencial, reiteró Pared Pérez. Un comunicado de prensa señala que el equipo operativo de la Secretaría General ha informado que han sido convocados todos los integrantes del organismo de dirección. Indica que la reunión del Comité Político de este lunes se realiza en momentos en que la Comisión Nacional Electoral avanza su trabajo organizativo y requiere de la dirección partidaria su decisión con relación a ordenanzas de la nueva ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Roberto Rosario Márquez dice que miembros del comité político serían cómplices de acción delictiva si aprueban la reforma constitucional. Pero si ellos dicen que no hay mayoría, ¿por qué cunde el pánico? Porque ya es lo mismo, estamos en torno a la reforma constitucional. Es lo único que realmente se opone. Bien, tenemos también, doctor, que se registran actos de apoyo a Danilo Medina en Ocoa, Monteplata y San Pedro de Macorís. Varios actos en favor de la continuidad de Danilo Medina se registraron este domingo en diferentes localidades del país. En la provincia de Monteplata se desarrolló una convocatoria que concentró a miles de personas en el multiuso bajo techo Santo Ángel, dentro y fuera del recinto deportivo. El senador Charlie Mariotti dijo que a Danilo ha sido intenso, cálido, cercano, creíble, sincero, tesonero y comprometido con su país. Al acto de apoyo estuvieron presentes los 11 alcaldes de la provincia, así como varios diputados y miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y la mayoría de los presidentes de intermedios y comités de base del partido en la provincia Esmeralda. En Ocoa, durante el acto de apoyo al primer mandatario efectuado en el Polideportivo Techado de Ocoa, hablaron el gobernador Abraham Martínez, el senador Pedro Alegría, Jacier Maceo y Guillermina Troncoso, quienes destacaron las obras que en sus gestiones ha construido Medina en esta provincia. Danilo ha sido el presidente que más ha invertido en Ocoa, según dice, desde su llegada al poder en el 2012. Hay un antes y después en la población, dice el senador Alegría. En San Pedro de Macorís, Medina se llevó la actividad en apoyo a Medina en el Polideportivo también. Al inicio del evento, la diputada Juana Vicente resaltó las obras llevadas a cabo por el presidente Medina, citó las áreas de salud, la construcción de un centro clínico y diagnóstico, la reparación de más de 20 centros de atención primaria puesta en servicio del Sistema Nacional de Emergencia 911 y de escuelas y liceos en todo el territorio nacional. Bien, dice Miguel Vargas que el PRD será el primero en adecuar los estatutos a la ley de partido y al régimen electoral. El Partido Reformista hoy, en una asamblea del comité presidencial o del directorio presidencial, también anunció que va a elegir sus candidatos
¿cómo se llama la otra modalidad que no es? Asamblea de delegados. Por asamblea de delegados. Así es que se van a adaptar, igual que Miguel, que ya adecuó. Yo pensaba que él había caído en el problema ¿verdad? De la decisión de la Junta. No, porque una eran abierta y otra cerrada, la del Tribunal Constitucional, y resulta que la del PRD eran cerradas y la del PLD eran abiertas. Entonces se invirtieron las cosas y ahora tienen los dos que hacer al revés. Pero parece que él tenía eso. Conforme a los estatutos. Exacto. Aunque en el caso del PLD es difícil darle marcha atrás a eso. Pues ya es prácticamente un acuerdo, creo yo. Además de que no me parece como que haya tiempo para hacer un evento con padrón propio. Porque Bueno. eso es sumamente difícil. Elaborar un padrón que sea confiable para todo el mundo. Dice Peñaguaba que aseguró que todo lo que el PRD sometió y aprobó en la 35ª Convención Extraordinaria Salín Ibarra es nulo de pleno derecho. Carece de efecto jurídico porque la dirección de ese partido cesó en su función. La dirección del PRD cesó porque al caerse la convención, con la sentencia del Tribunal Superior Electoral, está perimida porque fue proclamada el 14 de septiembre de 2014, dijo Peñaguaba. Lo curioso de eso es que él no agotó los mecanismos internos que hay para conocer esas diferencias y se fue directamente al Tribunal Superior Electoral. Ya. Pues se supone que usted primero tiene que discutir a lo interno sus diferencias. Ya. Bueno, el aspirante presidencial Manuel Crespo advirtió que la credibilidad de las elecciones del 2020 sería afectada si la Junta mantiene contra viento y marea la resolución que establece el arrastre. Sin embargo, la Junta Central Electoral no rectifica la resolución de arrastre y debe impedir las elecciones. No, espérate, que si la Junta no rectifica esa resolución de arrastre, debe impedir las elecciones. El aspirante presidencial Wellington Arnaud advirtió hoy que si la Junta Central Electoral no rectifica la funesta decisión sobre el arrastre de forma tal que no sea válida para ninguna provincia ni para el distrito, el PRM debe impedir la celebración de elecciones del 2020. Esa es otra posición. No, yo oigo acusaciones de todo tipo contra la Junta Central Electoral. Y esos son los mismos grupos que critican lo que se ha dicho con respecto a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Bien. Domingo Contreras. Se ha dicho que el Tribunal Superior Electoral ha sido sometido a todo tipo de presiones. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Y en el caso del Tribunal Superior Electoral hubo denuncias graves de supuestas irregularidades que ahí pasaron en el manejo de ese caso. Que no ocurrió eso en el caso de la Junta Central Electoral. Bien, Domingo Contreras afirma que su candidatura garantiza que el Partido de la Liberación Dominicana recupera la alcaldía de la capital, asegurando que la convertiría en una ciudad amigable, eficiente, segura e inclusiva para todos los ciudadanos. Contreras indica que es urgente cambiar el agotado modelo para gobernar la capital que el actual alcalde, incumplidor, se empecina en continuar. Señaló que este modelo no es funcional porque mantiene a la autoridad ausente del territorio y deja a los ciudadanos desprotegidos. Explica que para rescatar el Distrito Nacional de la improvisación que exhibe la actual administración capitalina desarrollará un nuevo método gerencial dirigido a resultados concretos que se reflejen en una verdadera mejoría de la calidad de vida de los capitaleños. Destaca que la ciudad de Santo Domingo tiene todas las características para llegar a ser una de las metrópolis más competitivas e innovadoras de la región y expresó que cuando sea alcalde trabajará en esta dirección para incrementar el flujo de turistas y generar una dinámica económica con el reciclaje de residuos sólidos.
Domingo Contreras dice esto. El miembro titular de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín Selim, explicó que suspendió presentar el voto disidente respecto a la resolución que aprobó eliminar el arrastre de 26 provincias a solicitud del presidente de ese órgano, ya que con eso podría afectar la confianza y la credibilidad del Pleno. Saladín, en una carta enviada a los demás miembros del Pleno, al presidente de la Junta, Julio César Castaño, y al secretario general, Hilario Espiñeira, hizo un recuento de los hechos que atendieron a la aprobación de la resolución en relación al arrastre y la explicación de su posición disidente frente al mismo, pese a que la Junta había informado que dicha resolución fue aprobada a unanimidad por esos miembros. El magistrado presidente me planteó que en estos momentos un voto disidente para eliminar el arrastre podría afectar la confianza y la credibilidad y en el Pleno, dentro de la coyuntura actual que perturbaba la imagen de la Junta sobre la encuesta publicada según la cual la Junta había caído en un 55% en el porcentaje de índice de medición de confianza y credibilidad. Bien. El Ministerio de Obras Públicas informó que durante la semana laboral comprendida entre este lunes 13 hasta el viernes 17 procederá al cierre del tránsito vehicular de distintos elevados y túneles en el Gran Santo Domingo con fines de limpieza y mantenimiento. Los cierres, que en la mayoría de los casos incluyen estructuras del Distrito Nacional, serán siempre en horario comprendido desde las 10:30 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y en todos los casos se aplicarán en ambos sentidos de dirección. Brigadas de Obras Públicas estarán a cargo de los trabajos. De lunes a jueves será cerrado el elevado de la avenida John F. Kennedy con Ortega y Asset, mientras de lunes a miércoles se hará lo mismo con el elevado de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Obando. Solo por la noche del lunes el cierre corresponderá al elevado de la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln, y de igual manera se hará el martes con el túnel de la avenida Ortega y Gasset que conecta con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La noche del jueves serán cerrados al tránsito los elevados de la John F. Kennedy con Doctor de Filló frente a Teleantillas y con la intersección de la avenida Núñez de Cáceres. El viernes toca el turno al túnel de la avenida Las Américas ubicado en Santo Domingo Este. Señores, yo soy un creyente de que aquellas personas, hombre o mujer, que se dediquen a la política, antes de dar ese paso, se deben de sentar primero con ellos mismos, a ver hasta dónde llega la idea de continuar con el propósito, y si logran sobrepasar esa primera prueba, yo creo que deben acercarse a personas que no hayan sido pagadas por ellos, que le den algún consejo. Porque no es solamente decir que hay que tener un buen discurso, que hay que ser de la oposición, que no se puede ni siquiera demostrar un poquito que están de acuerdo con nada del gobierno que ellos están combatiendo, que deben de tener una imagen física saludable y hasta agradable, sino que todos los pasos que dan deberían de ser medidos. Por ejemplo, el caso de Ramfi, que nosotros pensábamos que Ramfi había sido primero pensábamos que era un globo sonda. A ver, vamos a ver qué está pasando si postulamos un Trujillo. Después pensé que realmente fue un propósito firme de los reductos del trujillismo de ver cómo caía una candidatura de este tipo a nivel de un nieto que no tiene ninguna limitación por razones de que él no conoció el régimen, y finalmente pensábamos que podía ser una sombrilla mediante la cual se cobijaran todos aquellos que nunca pudieron volver al poder o que entendían que debe haber alguna vía y que quedaba algún trujillista o muchos trujillistas. Tanto es así que tienen más de un 10% en las encuestas que ellos hacen. Ahora,
hablo de consejos porque si Ramfi va, por ejemplo, a San Cristóbal, tiene sentido ir a San Cristóbal a medir la fuerza porque ahí nació su abuelo. En Santo Domingo, bueno, puede haber las dos cosas, pero ocurrírsele, oigan esta información. La presencia del precandidato presidencial de la República, Ramfis Domínguez Trujillo, produjo indignación en las autoridades del municipio de Salcedo, lugar donde nacieron las hermanas Mirabal. La muerte de las hermanas Mirabal para muchos fue lo que le puso la tapa al pomo al régimen de Trujillo. Nada ni nadie podría evadir una responsabilidad directa de ese señor, que quizás sin ese hecho se hubiera podido alegar muchas cosas, como por ejemplo que en los años 30 la política no se hacía en la forma que se hacía ahora, que tuvimos en el nacimiento de la República hasta fusilamiento de héroes nacionales, pero reciente, cuando en el 44 Sánchez fue declarado padre de la patria, ya en el 63 fue fusilado por traición. Entonces, señores, coger para Salcedo, yo creo que él debió preguntar antes. Fue declarado no grato, persona no grata, y ese anuncio lo hizo la alcaldesa María Mercedes Ortiz Diloné, quien manifestó que la presencia de Ramfis en esa provincia es una falta de respeto a la memoria histórica de ese pueblo, pero sobre todo a la dignidad de la mujer dominicana, que lacera los sentimientos de amor hacia las hermanas Mirabal. Nos sentimos altamente consternadas. Es una burla de nuestras muchachas, a Patria, Minerva, María Teresa, al chofer Rustino de la Cruz y a la memoria del también desaparecido Manuel Tejada Florentino. Esto es una burla verlo aquí en nuestro municipio, que nosotros como autoridad no vamos a tolerar. Usted tiene que preguntar antes de hacer cosas. Sí. Un sismo de magnitud 6.5 que sacudió el oeste de Panamá, dejando al menos 2 heridos. ¿Dónde? Al oeste de Panamá, 2 heridos. En la provincia de Chiriquí, oeste de Panamá y fronteriza con Costa Rica, dejando al menos 2 heridos y daños a viviendas y comercio. El Sistema Nacional de Protección Civil indicó que 2 personas con lesiones leves y 4 residencias afectadas, 2 totales y 2 parciales en la finca Zapote, Puerto Armuelle, zona donde se ubicó el epicentro del sismo. Fue sentido en varias zonas del país, según reportes de medios locales. Hay una noticia buena ocurrida en la línea noroeste, y es el hecho de que cayó mucha agua en Santiago Rodríguez. Qué bueno. Desgraciadamente, cerca de ese lugar, en un lugar que se llama Cana Chapetón, pues un tornado se llevó un platanal. Estoy hablando de una magnitud un poquito mayor que lo que puede ser. Es decir, parece que por ahí hay fenómenos de tornados. Se llevó una finca de plátanos. De modo que hay una buena y una mala. El agua es buena, el tornado es malo. Lo que pasa, si había algún tipo de plátano, cuando de los sitios donde pasa eso, si los plátanos están más o menos en un nivel, ya han crecido tanto que pueden de alguna manera comercializarse, aunque sea a un precio especial, tratan de recuperar algo de la mata que está en el suelo. Bueno, Pero es una pérdida como quiera. Vamos a entrar en los 3 elementos, que fue la encuesta, el fallo y arrastre. Sobre la encuesta, hemos visto que se le ha dado mucha importancia a
un dato que nosotros quisiéramos decir. La encuesta Gallup hoy muestra un fuerte deseo de cambios políticos. Yo creo que sí. El único problema es que yo quiero que me digan, no solamente el autor de este trabajo, que realmente hay un deseo de cambios políticos. La era se agotó, la gente está harta del PLD, no lo quieren. Ahora, mi pregunta es muy sencilla: ¿por quién es que voy a votar? Porque yo no voto por cualquiera. Si me dicen, me convencen, yo no tengo problema. Es muy sencillo y está por todas partes, El deseo de la población de un cambio radical. Pero ¿para qué? Que me diga, mira, lo que pasa es que hay que votar por Luis Abinader, porque Luis Abinader nunca ha sido presidente y no se sabe cómo va a hacer las cosas, pero por lo menos no la va a hacer igual que esto. Porque Macarrulla es el secretario de la presidencia y porque Hipólito va a ser el secretario de Agricultura. Mira, yo estoy seguro de que en el PRM no van a haber problemas internos, de eso estoy seguro. Hipólito y Luis yo creo que están de acuerdo en que aquel que desarrolle más votos, más simpatías, va a ser el candidato. Ellos no van a caer en ese error. Yo estoy plenamente seguro. Pero también estoy seguro de que aquí, en estos, ¿cuántos días? 371 días que faltan para las elecciones presidenciales, no se sabe nada de lo que va a pasar. Doctor, si solo en una semana tuvimos un fallo que haría más largo y tedioso el proceso, si se cumple eso, y el arrastre, yo quisiera que usted, que dedica muchas horas a meditar, nos diga realmente ese fallo. Primero, para esa gente que está en su casa, señoras que no son abogadas ni expertas en derecho electoral. ¿Qué fue lo que dijo el tribunal con respecto a cumplir los estatutos de los partidos? Bueno, la ley electoral estableció que competente para decidir la modalidad de elección de los candidatos a los distintos puestos electivos es, en el caso del PLD, el Comité Central. En el caso de otras organizaciones se llama Comisión Política. O sea, estableció cuáles son los organismos competentes para tomar esa decisión. En los estatutos de algunos partidos tenían disposiciones diferentes. Y entonces el Tribunal Constitucional estableció que eso no era conforme a lo que establece la Constitución, porque los partidos políticos son entidades que se rigen por unos estatutos que son los que tienen que decidir eso. Por tanto, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que más centra la atención, el competente para eso sería, conforme a los estatutos, sería el Congreso de la organización. Y eso fue lo que se decidió. Ahora no se sabe realmente el alcance de esa decisión, porque todavía uno no conoce las motivaciones del Tribunal Constitucional para poder establecer los alcances de la decisión, pero eso es lo que está planteado con el fallo del Tribunal Constitucional, que bueno, hace tiempo que había sido sometido a ese recurso, pero fue ahora cuando se vino a fallar, después que ya el Comité Central del PLD se había puesto de acuerdo y había decidido hacerla abierta. Exacto. ¿Y por qué usted dice que el PRD
aunque le cambia el chucho, puede cambiar más fácil que el PLD el modo de la convención. Bueno, aquí vino Guido Gómez Mazara, usted recuerda, Sí. y él plantea que los estatutos del PRD establecen las primarias abiertas. Eso es lo que él dice. Yo honestamente no conozco los estatutos del PRD, pero en consonancia con esa resolución, lo que se establece es que lo que se debe hacer, la modalidad es precisamente esa, la que establecen los estatutos, o de lo contrario, usted tendría que cambiar lo que dicen los estatutos y para eso convocar al organismo que tiene facultad para hacer esa modificación. Doctor, y si en la resolución de la Junta prácticamente divide la votación, el sistema de arrastre, más de 6 provincias tienen más votantes que las otras 26. ¿Qué lectura usted le da a esa resolución? Yo creo que ese es el producto de una ley contradictoria, porque es una realidad que la nueva ley orgánica establece un sistema de cómputo de los votos que implican el arrastre, y eso no es un invento mío, eso lo dice el artículo 104 de esa ley, que viene repitiendo lo que dicen la antigua ley electoral y la ley del voto preferencial, la 157-13, dice exactamente lo mismo. Incluso usted tiene que preguntarse cómo fue que se aprobó la ley orgánica de régimen electoral, porque esa es una ley orgánica y las leyes orgánicas tienen que aprobarse con una mayoría cualificada de las 2/3 partes. Y el PLD no tiene los votos suficientes para aprobar de manera unilateral, sin el concurso de los demás partidos políticos, una ley de esa naturaleza. Había necesariamente que negociarla, y eso se negoció, y lo que se negoció fue dejar el arrastre. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que después el PRM se sentó a calcular y dijo, a mí no me conviene el arrastre, a mí lo que me conviene es que exista el voto directo. Y resulta que en esa ley se coló un error, porque la ley es contradictoria, también se habla de 4 niveles de votación, y ahí de ahí es que vienen las discusiones. Y lo que hizo la Junta Central Electoral fue más o menos buscar un híbrido que pudiera dejar conforme a todos los actores políticos, pero cometió un error, cometió un error que está creando 2 sistemas de votación diferentes y por tanto violando un principio que es el principio de la igualdad, porque se supone que todos los ciudadanos, en primaria, no, de votación en las elecciones, ¿Por qué? Claro, porque cuando el arrastre, que es lo que se está decidiendo. Ya, sí, el arrastre. Entonces, cuando yo voy a votar por un diputado, el voto por el diputado arrastra al senador. En 26. En 5 provincias, en 4 provincias más el Distrito Nacional. Va a haber. Y en las demás va a haber una modalidad, no hay arrastre. Entonces, eso no es realmente conforme a la Constitución. Ahí hay un problema. Mire, yo le voy a decir algo. Yo tuve la oportunidad de visitar esta tarde una provincia, específicamente Moca. Había una manifestación de un grupo de ciudadanos, centinelas de la montaña, en contra de una mina de esa, una cantera. Pero yo tuve la oportunidad de darme cuenta de una cosa. Mira, el PLD, sin lugar a dudas, ha logrado polarizar, y eso es polarizar, todo lo ha polarizado en ese partido. Los 2 polos están en el PLD. Y me di cuenta porque la discusión política en Moca es entre Vargas y un tal Camacho, no es Camacho. Uno de Danilo y otro de Leonel. Nadie te menciona a ti los otros candidatos. Entonces, si era una estrategia, tuvieron éxito.
de que parece ser que la ley de lemas podría ser la solución, pero no a esta altura de juego. Y la otra es que yo creo que en esos sectores no va a haber acuerdo, porque es que ya la sangre ha llegado muy lejos y ha brotado y ha emanado en mucha cantidad. Yo creo que ya ellos deben abocarse a ver cómo es que van a resolver, porque mientras tanto, usted estaba diciendo que esa resolución del arrastre creaba dos sistemas de votación, pero también hay un problema: tiempo. Hay tiempo para aplicar, más lo que falta. Miren, todavía no se ha hablado de la impresión de boletas. Todavía no se ha hablado de la mayoría de las mujeres. ¿Cómo se llama? Sí, el voto, se está hablando de voto electrónico, pero no se ha dicho claro. De voto electrónico. Pero no se ha dicho claro si solamente esas máquinas que se están comprando van a ser solamente la parte que se necesita para las primarias, y después va a ver que, o si son, hay que comprar más. Es que demasiado cosa en poco tiempo. Entonces, mientras tanto, si hay una reforma que tiene que haberla para la unificación, no se puede convocar esas cámaras, porque ahí lo que se va a tratar entonces es reelección, y esa es la base de la oposición. No reelección, todos no reelección. Y en el caso de el PLD, el sector de Leonel, no reelección, que ahí él vota igual que el resto de la oposición. Y lo otro es el tema de la oposición jugando a la división del PLD. Por eso se quedan tranquilitos, déjalo que se maten. A ver, yo no sé cuál podría ser. ¿Usted cree, doctor, que puede haber un acuerdo entre Leonel y Danilo para buscar un tercer candidato? Yo creo que lo lógico sería eso es lo que dice la razón, la conveniencia política. Pero coincido con usted en que esa posibilidad se aleja cada vez más, porque en la medida en que las contradicciones se agudizan y se abren heridas en esa misma medida, es más difícil la solución. ¿Por qué? Porque el que una parte ceda a la otra equivale casi a levantar la mano. Sí, doctor, eso es lo que yo veo. Sí, ahora hay una realidad, y es que el no ponerse de acuerdo equivale prácticamente a una derrota política. Mira, cuando un político se decide a tomar una posición como lo hicieron varios aquí, de decir yo soy un carro sin freno en este asunto, los resultados no han sido buenos. Mira, sin usar la palabra yo quiero ser candidato y debo ser candidato del Partido Reformista, Fernando Álvarez Bogar terminó sin ser presidente, ni siquiera vicepresidente de Peña. Jacobo Magluta, soy un carro sin freno en mi campaña, terminó mal. Ahora Leonel ha dicho, pero en un lenguaje de Leonel, que él no se retracta en cuanto a su deseo de postularse como presidente. Nosotros no sabemos, esto se lo ha concentrado todo en hasta buscar a exmilitares para meterle miedo a quién. Porque tú puedes buscar todas las reservas militares y sumársela a Leonel. Y si el señor Sem, ¿cómo se llama el ministro de...? Rubén Paulino Sem. Rubén Paulino. Le dice, bueno, ¿y qué ustedes quieren? Ahí se acaba la conversación. Porque esto no es una guerra. Digo, una guerra tradicional, ¿verdad? Porque es peor que una guerra. Se van a llevar todo. Entonces,
creo que los que han usado eso, sí, y han cerrado las puertas de cualquier otra solución, hay un problema. Yo creo que la solución sería que ellos busquen un tercer candidato. O que Leonel se vaya, pero ya es muy tarde. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? ¿Se va a llevar a el Partido Reformista? ¿Puede llegar a un acuerdo con Miguel Vargas y Miguel revertir su posición frente a... Miguel no puede ni siquiera perder un mes de sueldo ahí en la Cancillería. Ay, Dios mío. No puede, necesita eso. Yo realmente... ¿Puede haber una posición? ¿Una? Puede haber una posición. ¿Cómo una posición? Una posición de que él ceda. Leonel. Sí. Bueno, él ha planteado que no hay vuelta atrás y eso Te sería... estoy diciendo que lo que yo vi en Moca hoy no da señales de eso. No, yo creo que es difícil, realmente es difícil. Bueno, dice Temístocles Montaz que plantear la reelección equivale a la formalización de la división de la organización. Así él lo está concibiendo. Es difícil realmente una salida a la situación que se ha planteado en el PLD, honestamente hablando. Y sí. Pero yo creo que eso está dentro de las posibilidades. Como usted dice, Sí, alguna pero... fórmula de esa que pueda... Sí, en un comentario que me hizo Kiko Tabar con respecto a ese mismo tema, de si puede haber, porque la historia dice que Jacobo, Fernando Álvarez y Leonel han dicho, no voy, voy por encima de cualquier... Pero que en el caso de Leonel y Danilo es distinto, porque aquellos dos nunca fueron presidentes. Y estos dos sí. Entonces eso cambia quizá el que no hagamos la comparación en la misma forma. Quizá Kiko tiene razón, pero lo que quiero significar es que no se debe de cerrar ninguna solución. Porque eso le podría costar mire, en este año, no se extrañe ustedes de que aparezcan fórmulas que no se han mencionado. Por ejemplo, el caso de Hipólito, el PRM, Luis Abinader, David Collado, estas son gente del PRM y nadie piensa en PRM. David Collado, y se sabe que hay fuerzas que quieren que David sea esta vez candidato presidencial. Pero David Collado fue producto de una coyuntura determinada. Y hay gente que cree que eso se puede repetir. Eso es lo que yo te quiero decir. Puede ser que aquí tú te aparezcas con Carolina Mejía en cualquier fórmula electoral, hasta de una alianza, de un gobierno de concentración, porque que señores, nosotros estamos en plena campaña política, pero sin candidato todavía. Sí. Igual que decir que van a castigar a los que se vendan. No, es que todo el mundo no se vende, es que ahí hay legisladores que si ellos no si no participan en una reforma constitucional, ellos no repiten, no tienen ninguna posibilidad de repetir. Y como dice el pueblo, primero Dios y después sus santos. Esa gente no están pensando en eso. Vuelvo y te digo, el viaje de hoy, Varguitas y el Camacho, no están hablando de Leonel y de Danilo, ellos están hablando de ellos dos. En ese pueblo nada más se habla de eso. Entonces, es un problema enorme. Yo vi, por ejemplo, en la manifestación, que diciendo ellos muchas cosas en favor del medio ambiente, ni el senador, ni ninguno de los dos diputados
ni el síndico, ninguno estaban en la manifestación para proteger una montaña de la depredación. ¿Por qué? Critiqueando a todo el mundo. Porque hay lucha de intereses. Y el que no piensa que la política es una lucha de intereses se va a sentir muy mal. Por eso yo digo, el cálculo de la oposición con respecto al arrastre tiene que ver con las contradicciones que hay en el PLD. Ellos entienden que en el marco de esas contradicciones ellos les puede ir bien, porque el que está inconforme con uno puede optar, darle un voto de castigo y eso puede beneficiar a la oposición. ¿Cómo es? Repítemelo al pasito. O sea, si por ejemplo, en el PLD con estas contradicciones que hay ahora mismo, Sí, de Leonel y Danilo. sí, eso puede determinar que un sector inconforme en el PLD decida apoyar en el plano local a los candidatos de la oposición. Y entonces la oposición se podría beneficiar de eso. Ese es el cálculo que hay de la gente que ahora se manifiesta a favor del arrastre. Ahora hay un problema con eso. ¿Usted sabe cuál es? Que eliminar el arrastre va a encarecer la política de manera sustancial. Y eso va a generar, a producir en el plano local una batalla campal. Una batalla campal. Y no creo que a la oposición eso le beneficie. Si bien es cierto que como partido político el PRM está menos posicionado que el PLD. Y si está menos posicionado, entonces se supone que la apuesta no puede ser por la franquicia, porque en ese terreno el PLD lleva ventaja. Mira, pero eso va a generar, una batalla campal que el PRM no la va a soportar. Mire, lo que vi en los pueblos y lo que usted está diciendo, doctor, es tan así que yo he llegado a la conclusión de que en el caso de que Leonel y Danilo, que haya reforma constitucional, que Danilo se postule, que Leonel se vaya con una tercera fuerza y se postule fuera del PLD, y con la oposición tradicional que desde hace 4 años es Luis Abinader, que nadie lo duda. Yo digo, ¿usted sabe lo que se me ha ocurrido? Que ellos dos sacarían más votos que la oposición. Ellos dos sacarían más votos que la oposición. Es probable, yo eso nunca lo he descartado. Yo Porque nunca lo he descartado porque es que pero Leonel Fernández llenó el Estadio Olímpico. Y la oposición aquí tiene problemas para hacer una manifestación de ese tamaño. Lo que es la oposición hoy aquí. Y dicen que Danilo es más popular que Leonel. Pero también pasó una cosa. Eso dice la encuesta. Leonel llevó la semana pasada el Estadio Olímpico, pero hoy nadie se acuerda. No, claro. Pero pero un evento de esa matina, hasta la cerveza presidente, cuando lo llena, se pasa un mes hablando de ello. Entonces yo entiendo. Tuvo mala suerte, pues la encuesta Galo mató todo eso. El efecto de eso, la encuesta Galo se cargó pero es que de estamos pasando demasiadas cosas rápidas. Entonces el conteo mío ya está quedando corto, 370 días para las elecciones.